Buenas tardes y gracias por su sintonía. Hoy tenemos con nosotros un buenísimo equipo. Tenemos Shannon Del Prado y Skip Pita. Ellos nos van a hablar hoy sobre las leyes de lesiones personales. Pero antes de empezar el segmento de hoy, como siempre, le damos las gracias al equipo de producción aquí en WLRN, a Ricardo, a John, Gus, Charlie, al superdirector Al Chacoy. Muchísimas gracias por todo lo que hacen para hacer esta programación posible. Y ahora, con un gran placer, les presento a Shannon Del Prado y a Skip Pita. Bienvenidos. Ay, mil gracias, Ana. Gracias por la invitación. Muchas gracias a WLRN por habernos invitado y saludos a nuestros televidentes. Gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Vamos a hablar sobre las leyes de lesiones personales, pero antes de empezar el segmento, ¿nos puede hablar sobre ustedes, de dónde eres y cómo es que ustedes decidieron estudiar la ley y también trabajar juntos? Pues nosotros llevamos 20 y tantos años de casados. Nos conocimos en Washington, D.C., cuando mi esposo era estudiante y yo estaba recién entrando a la Facultad de Derecho. Llevamos casi 30 años en Miami ejerciendo en el campo de lesiones personales. Nos encanta. Y bueno, este campo nos encanta a nosotros. Bueno, digo yo, a mí me encanta porque nos da la oportunidad de ayudar a la gente. Y eso realmente a la larga es la razón por la cual uno estudia Derecho. ¿Y Skip, de dónde eres usted? He vivido en varias partes, pero principalmente crecí en Texas. Ah, ok. ¿Y cómo aprendiste el español? 4 años en México. Wow. Hablas muy, muy bueno. Gracias. Yo la verdad soy mitad peruana, mitad americana, así que desde chica. Oh, bueno. Bueno, las leyes de lesiones personales. Tengo entendida que hay unos cuantos cambios que están pasando ahorita con el estado de la Florida. ¿Nos puede hablar un poquitico de estos cambios? Para mí, la más sencilla que puede entender el público es que antes teníamos 4 años en el estado de la Florida para presentar una lesión, un caso de lesiones personales en la corte. Ahora esa fecha límite es de 2 años. De manera que uno tiene menos tiempo para investigar un caso y desarrollar el caso. Entonces, a los televidentes, el consejo que yo les pasaría es que si tienen alguna duda, si tienen un caso de lesiones personales, que es importante que acudan a un abogado para investigar el caso, ahora con un poquito más de urgencia que antes, pues porque tenemos una fecha límite más corta. Y aunque 2 años suenan como mucho tiempo, la verdad es que pasa muy rápido en lo que uno está haciendo una investigación. También es importante acudir a un abogado y pedir ayuda o asesoría temprano en un caso, porque en nuestros casos muchas veces la evidencia que coleccionamos es inmediata, ¿no? Pedimos las grabaciones del 911, buscamos videos, testigos, pues evidencia que a veces con el tiempo desaparece. Entonces es siempre mejor buscar ayuda temprana. Pero tu pregunta fue cuáles han sido los cambios en la ley y es que la fecha límite en los casos de lesiones personales ahora es de 2 años, mientras que antes de marzo de este año, cuando cambiaron la ley, era de 4 años. Y tomando un paso atrás, los casos de lesiones personales, ¿nos puede explicar qué clasifica un caso en esa rama? Ok. Bueno, nosotros manejamos casos de lesiones personales y lesiones personales. Y lo que eso significa es que buscamos compensación para alguien que haya sido lesionado o haya recibido algún daño físico, emocional, una pérdida de un pariente, algún tipo de lesión a raíz de la negligencia de otra persona. O alguien perdió su vida. O puede ser a raíz de mala práctica médica, un producto defectuoso, puede ser de negligencia automovilística. Como un choque, si alguien se choque cae, también como en Publix, si alguien se cae. Sí, Okay. ese tipo de cosas suceden, desafortunadamente, pero estamos ahí para ayudar. Otro cambio de la ley que yo pienso que es muy significante es que antes del cambio recién, si usted tenía un caso, por ejemplo, un choque de carro, una caída en Publix, como se dijo, si usted era
60% de la culpa. Si el jurado dice la persona es 60% culpable y Publix 40%, usted todavía podía recuperar 40% de sus daños. Ahora con el cambio, si la persona es 50% o más, no puede recuperar nada, cero. Por ejemplo, sea un caso contra Publix, para usar su ejemplo, si el jurado dice 51% en la persona y 49% en Publix, no puedes recuperar nada. Antes podías recuperar 49% de sus daños, ahora no. ¿Cuándo va a estar en efectivo esta ley? La fecha específica es como 6 semanas antes de hoy, y tuviste que entrar su caso en la corte antes de la fecha efectiva, cuando el gobernador firmó la ley, para preservar sus derechos. Ok, esta ley ya está efectivo. Ya está. Vamos a suponer que yo tengo un caso y yo lo presenté a la corte, lo presenté hace 6 meses y ahorita cambiaron la ley que si estoy culpable por 50%, 51%, no me van a dar, no puedo recuperar. ¿Eso me va a afectar? Si tienes un caso que ya está pendiente, que se presentó en la corte, ya, o sea, el abogado ya presentó el reclamo en la corte, no aplica si es que se presentó el caso antes de que cambiaran la ley. La ley cambió en marzo. O sea, de manera que si usted presentó el caso antes de marzo en la corte, no tiene implicaciones, no tiene limitaciones para usted. Sin embargo, si es que es un caso que sucedió antes de marzo, pero se presentó en la corte después de que cambió la ley, sí le puede perjudicar, este cambio y estas limitaciones en la ley. Y este tipo de ley en el estado de la Florida nunca lo hemos visto. Hay otros estados en los Estados Unidos que tienen este tipo de ley, que si yo tengo un nivel de culpabilidad, sí, no puedo recuperar. Hay estados donde, sí, la verdad es que esto existe en otros estados, es desafortunadamente, ahora nos toca a nosotras también, porque es una limitación para el pueblo, ¿no? Y limita los derechos de la gente para presentar un caso en la corte. Sí. Y volviendo al principio, cuando mencionaste que hay otro cambio, que en vez de 4 años para presentar una demanda, ahora eso cambió también para 2 años. ¿Qué recomienda usted? Si vamos a suponer que yo estoy en Publix y me caigo y bueno, tengo que ir al hospital y hay ciertas cosas que tengo que ver a un doctor y ahora tengo ciertos problemas. ¿Qué tipo de evidencia debería recuperar o debería preservar para hacer un caso? Okay. Para mí el mejor consejo es de acudir a un abogado. Los abogados de lesiones personales no cobran al menos que recobren algo. Entonces uno puede ir a asesorarse y a determinar qué tipo de evidencia deberíamos preservar. Póngase, si es un resbalón y caída, debería preservarse los zapatos. Deberíamos solicitar que la tienda preserve cualquier video. Si hay testigos, es mejor contactarlos de entrada, porque a veces uno cambia el celular o ya no se pueden ubicar los testigos. Entonces, entre más rápido, mejor. En casos de accidente de auto, a veces hay cámaras que pueden filmar el accidente. De un banco, de un 711, de una tienda. Entonces eso ayuda bastante si es que uno entra al caso temprano para poder preservar esa evidencia. Las llamadas al 911, no todas las municipalidades las guardan. Después de 30 días o 60 días pueda que se autoborren. Entonces es mejor preservarlas de entrada. Si es que todo se resuelve regio, pero si no, uno ya tiene la evidencia que necesita para presentar su caso y que surja la verdad. Los videos son muy importantes y la cosa que los televidentes, ¿se dice? ¿Sí? Televidentes, gracias. Deben entender es que los videos más o menos duran 30 días, es típico. Por ejemplo, usted tiene un caso contra Publix y usted no tiene un abogado,
hasta 60 días, probablemente vas a perder la oportunidad de obtener ese video. Y los videos son pruebas muy, muy importantes. Y también con un choque de carro, como estamos hablando. Tal vez había una tienda que tenía un video de qué pasó en el calle, pero esos videos se autoborren después de algunas de 15, si son definiciones altas, el video, 15 días, desaparecen. Sí, porque si una persona no tiene un abogado, a veces ellos no saben cómo No saben. porque hay un proceso, no es que una persona puede ir a la tienda y Claro. preguntar por el video. Ellos necesitan un tipo de documentación por qué va a usar este video, porque obviamente eso es algo privado. Eso es muy importante. Y Shannon, yo me acuerdo que usted me ha contado sobre un caso que es muy impresionante, que tenía que ver con algo similar. Sí, Creo que parecido. fue, sí, nos puede hablar. Claro, para mí es el caso que yo me río, no es nada gracioso, la verdad es que no es gracioso en lo mínimo, pero para mí es como la Cenicienta, porque representamos a una persona que fue lesionada porque le pegó un auto, y el chofer del auto se fugó, pero al irse se le cayó el espejo y dejó el espejo en la escena. Entonces, con ese espejo pudimos sacar el número de serie que llevaba el espejo y determinamos qué tipo de auto era. Y con esa información fuimos a la municipalidad y le solicitamos al jefe de policías de esa municipalidad que por favor viera hay algo que en inglés se llama license plate reader. En español me imagino que se diría que es Un detector de chapa o detector de chapa, ¿no? Entonces le pedimos a la municipalidad que nos dijera qué autos de ese año, de ese color, habían entrado al lugar en esa fecha, más o menos alrededor del momento del accidente. Y con esa información logramos encontrar a la persona y mandamos a la policía de su casa y efectivamente no tenía espejo su auto y pudimos resolver el caso a favor de nuestro cliente. Pero eso me encanta, la tecnología de ahora es increíble y nos ayuda bastante. Pero hay varias maneras de que podemos tratar de ayudar a resolver casos como ese. Y es muy creativa para poder con un espejo o con una pieza del carro. Exacto. Es muy increíble. Sí. Yo me imagino que ustedes tienen casos y obviamente que no es nada para reírse, pero es como que es muy impresionante en los casos que ustedes hacen. ¿Nos puede hablar cómo es que cuando ustedes tienen un juicio, lo hacen juntos, cómo se preparan y bueno, ¿cómo es ese tipo de experiencia? Ay, bueno, yo siempre digo, donde manda capitán no manda marinero. Entonces, depende de quién lleva el caso. Pero Skip es sensacional en la corte. Le doy... go ahead. Bueno, pero trabajamos juntos Sí, trabajamos en juntos. muchos de los casos. Algunos no, pero todo depende. Pero cuando vamos al juicio vamos juntos, porque siempre tienes que tener un equipo en la corte, ¿no? No puedes ser todo solo, eso es un error. Pero a mí me gusta trabajar con mi esposa y somos un equipo bueno y bueno, así es. Y los casos que ustedes llevan, que manejan las lisiones personales, ¿ese tipo de caso tiene derecho para un jurado? Siempre. Bueno, no siempre, uno lo tiene que solicitar. Nosotros siempre lo solicitamos porque nuestra teoría es que el jurado siempre le va a hacer lo justo. Si uno es honesto, si pide justicia, si es razonable, yo creo que no hay manera de que un jurado no encuentre a favor de uno. Digo yo, cuando uno presenta un caso justo y honesto. La verdad en la corte. Y, Mentirita y vas a perder. sí, y los jurados saben, ellos Ellos saben. saben. Yo Exacto. creo que instintivamente saben. Y hay un tipo de caso de quizá, no sé si es muy complicado, que quizá es mejor no pedir por un jurado o siempre debería pedir un jurado. El arte del caso es simplificar lo que es complicado, ¿no? Y yo tengo fe en el jurado y la gente que viene a la corte para escuchar el caso. Pero el arte en sí es simplificar para el jurado. Sí, y tener que ir, porque mucha gente no le gustan lo que se dice en inglés jury duty,
no le gustan ir a ser jurado, pero de verdad es un honor ser un jurado. Y porque es una responsabilidad de uno de ser, hasta está en el Constitution del Estado. Pero Cuando yo hablo con la gente que ha servido como jurado después de un caso, siempre están tomando su responsabilidad serio. Sí, lo toman muy a pecho, muy a pecho. ¿y cuáles son el beneficio de preguntarles preguntas a los jurados después de un juicio? Bueno, me sorprende, en la Florida creo que no se puede, al menos que el juez nos dé permiso Claro. de hablar con el Claro. jurado. Y siempre pedimos permiso para preguntarles sus impresiones, ¿no? ¿Qué les pareció, qué no les pareció, qué es lo que entendieron, qué no entendieron, dónde podemos mejorar nosotros como abogados. Y eso es súper importante. Y la verdad es que no hay nada más agradable para mí ver que se lleve a justicia un caso. Y realmente poder ayudar a nuestros clientes es un privilegio. Y pues presentar un caso contra un jurado y que ellos encuentren a nuestro favor siempre es muy, muy agradable. Y lo que muchas personas no entienden, si no son abogados, la preparación para hacer un juicio puede demorar meses, semanas. ¿Nos puede hablar sobre qué tipo de documento, por ejemplo, ustedes le preguntan a un sitio, a un Publix, si ocurrió ahí? ¿Cuáles son el tipo de documentos que ustedes piden para prepararse para el juicio? Buena pregunta, pero empezamos con el video, porque el video tiene la historia de qué pasó. Y siempre estamos preguntando para el video tal vez 2, 3 horas antes de que ocurrió, para que podamos ver qué estaba en el piso, por cuánto tiempo, si había un empleado cerca de este lugar y él tenía o ella tenía la oportunidad de hacer algo, limpiar el piso, por ejemplo. Y después las pólizas también de las tiendas, por cuánto tiempo, 10 minutos, 15 minutos, tienen que tener una persona que viene por ese lugar para limpiarlo. Y esas son las cosas básicas, ¿no? El video y las pólizas. Y si tienen muchas veces un log, se dice un log, ¿qué hicieron ese día? Y si ustedes ven que hay testigos y esos testigos van a ser en favor del otro lado, ustedes tienen el derecho de hablar con ese testigo antes del juicio, como en una deposición o... Claro. Ok. Si había, por ejemplo, un empleado de una tienda, estamos hablando de un caso simple, para usar su ejemplo de Publix, una tienda, claro, podemos tomar la deposición de la gente que estaba trabajando ese día. Y muchas veces ellos te digan la verdad. Sí. Y muchas veces la verdad nos ayuda. Claro. Y como en lo automóvil, si hay un choque, también igual, ustedes sí pueden a poner a una persona de posición para ver lo que pasa. Claro. Sí. Hay otras maneras o procesos que ustedes hacen para prepararse para un juicio de elección personal. Claro. Siempre ir al lugar donde ocurrió ese caso. Para mí, el abogado tiene que entender todo de ese lugar, todos los ángulos. No tienes que estudiar el caso, hablar con los testigos, hablar, preparar, escuchar. Pero muchos abogados nunca van al lugar donde ocurrió un choque o donde ocurrió un caso de malpráctica en un hospital, por ejemplo. Tienes que entender el sitio, ¿no? Si tú vas a ir a un jurado para explicar qué ocurrió en un caso, si no tienes un first-hand knowledge, ¿no? No Si no estaba lo has ahí. visto a primera vista. Sí. Sí. A primera mano. De primera mano. Estás un poco perdido. Ya. Y tienes que tener ese frame of reference
es entendimiento del caso. Sí. Tienes que poder relatar lo que sucedió y verlo a primera mano es lo mejor. Entonces siempre hacemos eso. Volvemos a la escena con el cliente para entender cómo sucedió, dónde sucedió. Y la verdad es que llevando a nuestro cliente a la escena, ahí se les aclara todo también. Y para mí que aprendes ayuda. más. Tal vez a una persona ahí que un testigo que no sabía antes. Eso me ocurrió el otro día. Yo regresé a un lugar en un caso porque quería, después de las deposiciones, verlo otra vez para atenderlo un poco mejor. Había un vecino que vio todo. Y yo no sabía de él antes. Es Ahora verdad. tenemos un testigo. Pero eso es por ir al lugar. Preparar. Es verdad. En otra ocasión fui con un cliente que le chocaron, se lesionó la niña de él, era un choque de autos. Fuimos a la escena y en eso había una señora caminando con su perro. Y pasa la señora y dice, ay, tengan cuidado ahí, que el otro día vi un accidente. Increíble, o sea, conocí a la señora ahí caminando a su perro y ella dijo que ella pasaba todos los días a esa hora, sacaba al perro a caminar. Y ahí... No es bueno solamente mirar las fotos de un lugar. Un abogado tiene que ir allí. Y tal vez muchas veces también trabajamos con un investigador. Pero para nosotros eso no es suficiente. El abogado también tiene que ir allí. Sí, Para porque tener si lo un vas a buen explicar- entendimiento. Exacto, y lo está explicando a un jurado. Y si ustedes estaban ahí, tienen el conocimiento. Exacto. Y sí, eso es efectivo, ¿no? Definitivamente, no hay vuelta que darle. Sí. Nos ayuda. Y Shannon, al principio mencionaste sobre los 2 años. Si lo que ocurrió fue casi 2 años, pero yo no sabía que estaba dañada hasta, vamos a suponer, casi los 2 años. ¿Cuándo es que la limitación empieza? ¿Cuando el accidente pasa o cuando yo me doy cuenta que hay un problema, que quizá en ese tiempo no sabía que tenía ese problema? Bueno, por ejemplo, un caso de malpráctica. De mala práctica médica. Médica. Es Que diferente. ustedes se especializan en eso también. También, sí. Ok. Y eso depende cuando ocurrió. Usted tenía suficiente información para entender que algo ocurrió. Porque muchas veces hay una complicación, uno no entiende que era malpráctica, el doctor tal vez le está diciendo, eso es común, debes tomar 6 meses y va a mejorar, y no mejora. ¿Okay? Cuando uno tiene suficientes detalles para una persona razonable entender, ahí empieza. Ese es en un caso de mala práctica médica, donde se puede extender un poquito o se puede extender la fecha límite dependiendo de cuándo cuándo se dio cuenta o cuándo debería de haberse dado cuenta de que hubo negligencia. Pero en casos de lesiones personales por lo general uno se da cuenta inmediatamente que hubo negligencia. Entonces la fecha límite comienza cuando sucedió el hecho de la negligencia, ¿no? Y es muy importante porque si no trae o presenta un caso entre esos 2 años, pierde el derecho de... Colorín colorado, el cuento se ha acabado, exacto. Y no hay excepciones. En casos de lesiones personales son 2 años. En casos de mala práctica médica, como le dices, que eso depende de los hechos, puede variar un poquito, pero por lo general lo más seguro es guiarse con los 2 años, porque así uno tiene seguridad. Y también hay un proceso, es muy simple para extender la fecha límite por 90 días. En un casos caso de mala práctica médica. Y por eso otra razón, porque es muy importante de hablar con alguien, un abogado que sepa el proceso que tienen que hacer, porque si no puede perderlo en un día. Si falta un día, quizá puede perder el derecho de recuperar. Y asesorarse, lo importante es asesorarse y saber cuáles son los derechos de uno. Exactamente. Y los casos que ustedes manejan, ¿es posible de recuperar los gastos de abogado? Nosotros no cobramos nada, al menos que recobremos algo. O sea, nosotros cobramos un porcentaje de lo que nosotros recobramos. Yo prefiero eso, así el cliente no tiene esa preocupación. Muchas veces estamos manejando casos con alguien que está lesionado, que no puede trabajar, que ya tiene la preocupación de tener que ponerle
pan en la mesa a la familia. O sea, nosotros trabajamos por un porcentaje. Sí, el cliente tiene el derecho de pagarnos por hora, pero nunca, la verdad, en 30 años de haber ejercido, me ha tocado un cliente que quiere hacer eso. Entonces es un placer para nosotros hacerlo por un porcentaje. Pero también hay una manera, algunas maneras de obtener los honorarios también, aparte de lo que han ganado del jurado. Pero, por ejemplo, hay una regla que uno puede usar, se dice en inglés, proposal for settlement. Ah, sí. Ok, si usted hace una propuesta de un acuerdo, ¿no?, oficial, formalmente, abajo de esta regla, 100,000, por ejemplo. 100,000 y terminamos el caso. Y la defensa dice no, y vamos al jurado, y el jurado da 25% y un centavo más de 100,000. Por ejemplo, 125,000 y un centavo, ahora el juez va a también dar a nosotros honorarios desde la fecha de la propuesta y gastos adelante. Sí, y eso puede ser significante. Sí, y eso es una manera que las cortes o las leyes lo tienen en efecto para que las personas puedan transar los casos, porque va a gastar el tiempo de la corte y el dinero de las personas si deberían pagar X. Y si la oferta es razonable, deberían aceptarlo. Bueno. Y la defensa también puede ser la misma cosa. Si no obtenemos 75% de la oferta, vamos a perder honorarios y gastos a la defensa. Claro. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y para hablar con nosotros. Si ustedes tienen rapidito unas últimas palabras para nuestros televidentes. Ok, gracias nuevamente por su atención. Gracias, Ana, por la invitación. WRN, muy gracias. Como le digo, llevamos 25 años, no son 30, son 25 para mí, él ya está más ruco. Pero estamos a la orden. Les deseo suerte y que estén bien. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. A usted, Ana, gracias. Gracias. Y a ustedes, hasta la próxima semana.